Bienvenidos a la ponencia de valoración cuantitativa de los riesgos para proyectos de inversión. Esta ponencia la desarrollamos tanto Jairo Andrés Sastoque como mi persona, Ubeni Kirama Estrada, profesores de la Corporación Universitaria Americana. Para poder empezar a hablar de la valoración cuantitativa es importante primero reconocer qué son los riesgos. Se supone que los riesgos son la probabilidad de que un evento, ya sea positivo o negativo, suceda, ¿cierto? Y que es importante al momento de entrar a ejecutar o analizar los riesgos dentro de una empresa, dentro de un proyecto de inversión y demás, ya sea público, ya sea privado, es entender que existen inicialmente un ejercicio cualitativo y por último un ejercicio cuantitativo. Dentro de ese ejercicio cualitativo, nosotros vamos a empezar a trabajar todo lo que respecta a el diagnóstico de la probabilidad y el impacto de ocurrencia de ese evento, ¿cierto? Analizar la severidad a partir de qué tan probable y qué cuál es el impacto que puede llegar a generar ese riesgo dentro del proyecto de inversión, ¿cierto? Una vez se hace ese ejercicio, a partir normalmente del juicio de expertos, del análisis de personas, de interesados, de los stakeholders dentro del proyecto, de personas que tengan un reconocimiento o un bagaje bastante grande frente al ejercicio que se está trabajando, se hace el ejercicio cuantitativo, que en esencia lo que busca identificar es, bueno, ¿qué será lo más recomendable para el proyecto de inversión? Trasladar, mitigar, reducir, controlar, ¿cierto? O asumir más bien ese riesgo que ya se identificó, que ya se analizó que tiene una severidad bastante alta dentro del proyecto, pero es importante empezar a evidenciar o a analizar el costo de oportunidad. Venga, ¿será mejor asumir el riesgo de acuerdo a los costos que se nos pueden llegar a presentar si ese riesgo ocurre, o el riesgo es tan alto, los costos son tan elevados que lo que nos va a tocar hacer entonces es trasladar ese riesgo a través de la compra de un seguro o mirar la manera en la que nosotros podemos mitigar o reducir lo más alto posible ese riesgo para no incurrir en unos costos tan elevados que lleven, digamos, a la inviabilidad de ese proyecto, ¿cierto? Basados en eso, es importante reconocer que el Ministerio de Hacienda creó un documento llamado Metodologías de Valoración de Obligaciones Contingentes para Proyectos de Infraestructura. Y dentro de ese proyecto se trabaja específicamente todo lo que tiene que ver con la metodología de valoración de riesgos, ¿cierto? Diferentes metodologías basados en el contexto de lo que refiere a un proyecto, ya sea en etapa preoperativa o en etapa operativa. Cuando yo estoy hablando de la etapa preoperativa, hago referencia en esencia a todo lo que tiene que ver con la parte inicial de inversión para la puesta en marcha del proyecto, la adecuación, todo lo que yo tengo que hacer en materia de infraestructura y demás para yo poder empezar a operar el proyecto bajo las diferentes líneas de ingreso que tengan, no sé, digamos, la parte comercial, la parte de publicidad, no sé, inventemos parqueaderos, renting inmobiliario o arrendamientos, pues, de locales comerciales, haciendo un invento de cuáles podrían llegar a ser las líneas de ingreso dentro de la etapa operativa. Entonces, ojo con esto, porque es esencial, primero, el reconocimiento de en qué etapa me encuentro. Porque cuando yo estoy hablando de la etapa preoperativa, el ejercicio no tiene una proyección económica, sino que tiene una concepción basada en la adecuación, en la infraestructura y en todo lo que yo tengo que adecuar para poder empezar el proyecto.
Y en este caso, pues yo no necesito hacer un análisis de series de tiempo o hacer un análisis de regresiones lineales, porque lo que va a llegar a suceder es que en este caso, pues lo que yo puedo hacer es una distribución PER, que ya lo vamos a hablar más adelante, donde yo analizo cuáles podrían llegar a ser el incremento o el decrecimiento de algunas variables agregadas macroeconómicas que me pueden llevar a afectar el comportamiento de los precios o de, sí, de los precios de algunos materiales o de algunos costos asociados a esta etapa, ¿cierto? Mientras que en la etapa operativa, lo que nosotros vamos a hacer es identificar sobre la proyección futura de posibles ingresos, más bien sobre la proyección de esos flujos de caja futuros, identificar cuál podría llegar a ser las afectaciones en el tiempo. Y ahí sí se necesitarían metodologías en las cuales se pudiese hacer un análisis a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que menciona el Ministerio de Hacienda en su documento? Existen unas etapas de riesgo, ¿cierto? Donde se hace inicialmente la determinación del tipo de variable. Esa determinación del tipo de variable, como bien se los mencioné, parte en esencia del reconocimiento de la etapa en la que nosotros nos encontremos dentro de este proyecto, ¿cierto? ¿Cuál podría llegar a ser la variable que genere, que pueda llegar a generar una mayor volatilidad en el ejercicio que estamos desarrollando? Alistamiento de las bases de datos, o sea, es esencial reconocer si nosotros tenemos un histórico, si nosotros tenemos los datos suficientes para poder llevar a que esta variable tenga un sustento interesante. Listo. Modelación de las variables. La modelación de las variables parte en esencia de la metodología que nosotros entremos a utilizar y pues el cálculo del riesgo nos va a ayudar a identificar cuál podrá llegar a ser la acción o la toma de decisiones que nosotros tomemos frente a ese riesgo. Frente a los modelos de valoración, como bien se los mencionaba anteriormente, existe lo que se conoce como la distribución PERT en etapa preoperativa. Esta distribución PERT es, háganse de cuenta, una distribución triangular en la que yo logro identificar cuál puede llegar a ser la posición más probable, pesimista y optimista frente al ejercicio de la valoración sobre la variable que encontremos, ¿cierto? El valor mínimo, el valor más probable y el valor más esperado. Y sobre esto se hace una especie de simulación a partir de 10.000 escenarios, que es el ideal, con una muestra o con un ejercicio semilla 1, 2, 3, 4, 5 que me permita partir, no sé, de un Rig Simulator o de un AdRigs, poder ejecutar el modelo e identificar cuál podría ser el ejercicio más probable sobre la variable que estamos analizando. Después de eso, hay otros tipos de valoración, pero estos tipos de valoración están más enfocados en lo que se reconoce como el ejercicio operativo, ¿cierto? Recuerden, etapa preoperativa, etapa operativa. La realización de procesos estocásticos se basan más en la etapa operativa, donde se analiza lo que corresponde al movimiento browniano, ¿cierto? El movimiento browniano lo que hace en esencia es que sobre una variable aleatoria, sobre una variable en la que no existe un movimiento muy claro, se generan una volatilidad, ¿cierto? A partir de otras variables explicativas. Y sobre esas variables explicativas se logra identificar cuál podría llegar a ser las iteraciones en los periodos posteriores. Movimiento browniano parte en esencia, como para darme a entender de una mejor manera, háganse de cuenta una bola de nieve, una bola, no sé, un copito de algodón, donde ustedes lo colocan en el piso o en una superficie y el copito empieza a generar movimientos abruptos.
Esos movimientos abruptos pueden llegarse a generar por las situaciones del ambiente, por otras partículas residuales que están dentro de ese mismo ambiente, y lo que entonces se busca identificar es cuál podrían llegar a ser esos movimientos de esas partículas, variables explicativas, para poder identificar hacia dónde se va a dirigir el copito de algodón, por decirlo así. Esto funciona así, los procesos estocásticos, en específico el movimiento browniano, busca identificar aquellas iteraciones que no son tan claras dentro del mercado a través de variables explicativas, e identificar hacia dónde se va a dirigir la variable que nosotros pretendemos analizar. ¿Listo? Dentro de ese movimiento browniano se pueden generar movimientos aritméticos o movimientos geométricos, ¿cierto? A diferencia del movimiento aritmético, Black-Scholes y Merton pensaron que era más sensata la modelación a partir del ejercicio geométrico, ¿cierto? Porque dentro del ejercicio aritmético se tendía a precios negativos en los resultados de la modelación. Y cuando nosotros estamos hablando de precios negativos en los resultados de la modelación, hacemos referencia a modelaciones específicamente financieras, ¿cierto? Donde damos cuenta del comportamiento de una variable, no sé, inventemos, por ejemplo, una acción a partir de situaciones exógenas o situaciones internas de la organización, ¿cierto? En el caso del movimiento browniano geométrico, la variable que representa el logaritmo de los precios se define por la ecuación diferencial estocástico. Y esto hace referencia a que va a permitir un ejercicio mucho más claro en la valoración, no partiendo de precios negativos, sino precios reales y constantes. Otra de las modelaciones que funciona mucho en el mercado es la regresión lineal simple, donde se habla a partir, bueno, la regresión lineal lo que trata es de la dependencia de una variable, también como el movimiento browniano, de la dependencia de una variable explicada por unas variables independientes. Esas variables independientes lo que me permiten es predecir, ¿cierto? ¿Cuál podría llegar a ser el valor promedio, digamos, poblacional, en términos de valores conocidos o fijos, ¿cierto? Me hago entender de una mejor manera. Este ejercicio que aparece en la parte derecha de la presentación menciona la estatura del hijo en pulgadas y la estatura del padre en pulgadas. Lo que me ayuda el ejercicio, lo que ayuda a identificar es sobre la medida de la estatura promedio de los padres, cuál puede llegar a ser la estatura promedio de los hijos posteriormente. La variable dependiente va a ser la estatura de los hijos y va a ser explicada a partir del comportamiento o de la estatura de los padres, ¿cierto? Eso me va a dar cuenta de una posible tendencia frente a cuál podría llegar a ser la estatura de los hijos partiendo de situaciones ya de paternidad o de maternidad, de acuerdo al análisis que se quiera desarrollar. Dentro de los riesgos a valorar, que es importante identificar, analizamos que en cada una de las metodologías tratadas se empezaron a hablar de diferentes variables, variables dependientes, variables independientes, ¿cierto? Todas son supremamente relevantes, o sea, es en esencia lo más relevante para poder desarrollar cualquier tipo de modelo. Y para eso es fundamental el reconocimiento de los riesgos internos y de los riesgos externos. Riesgos internos, todas aquellas situaciones que puedan llegar a afectar el proyecto desde el interior del mismo. Proyecto ya sea público, proyecto ya sea privado. ¿Qué puede llegar a afectar desde un riesgo interno? Por ejemplo, el comportamiento, no sé, situaciones asociadas al personal,
situaciones asociadas a la estructura, ¿cierto? Ya sea departamentos, ya sea coordinaciones que están llevando a crear una fuerza en torno al cumplimiento de un objetivo general, ¿cierto? De la organización. Mientras que los riesgos externos hacen en esencia referencia a todos aquellos riesgos que se pueden evidenciar por variables o por agregados macroeconómicos, como por ejemplo el comportamiento de la inflación, el comportamiento del Producto Interno Bruto, cómo puede llegar a afectar la inflación a través del incremento de la misma y por ende el incremento en el precio de los insumos que yo tengo que comprar en la etapa preoperativa para poder hacer la adecuación, la construcción y por ende la operación del proyecto, ¿cierto? Es importante entonces entrar a evidenciar, muchachos, cuáles pueden llegar a ser esas variables que pueden afectar de una manera drástica el comportamiento del proyecto. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que hacer un análisis de si pueden llegarse a presentar afectaciones adicionales a causa del COVID-19. Y si esa situación de COVID y esa situación de pandemia puede generar bloqueos comerciales y cuánto podría llegar a ser el costo asociado a esos bloqueos comerciales. Todo debe tener una relación. Hay que empezar a identificar a partir de la probabilidad y el impacto de ocurrencia cuáles pueden llegar a ser esas variables internas o externas que pueden llegar a afectar el proyecto para posterior cuantificar, identificar los costos y saber cuáles son las decisiones que yo debo tomar, reducir, mitigar, controlar, trasladar o simplemente asumir. ¿Cuáles son las conclusiones frente a este ejercicio? Pues es importante que ustedes tengan claro que las metodologías que se establecieron acá, que se analizaron, que todo el ejercicio de la etapa preoperativa y operativa partió de un proyecto de inversión. No les puedo mencionar si es público o privado, ¿cierto? Pero partió de un proyecto de inversión en el cual se empezaron a reconocer todos estos costos asociados al proyecto para saber de qué manera se asumía la forma de manejar este riesgo, ¿cierto? ¿Cuáles son las conclusiones que se presentan frente a este ejercicio? Pues primero, que la cuantificación de los riesgos asociados al proyecto pueden presentar diferentes tipos de metodología dependiendo de la etapa en la que se encuentren. No hay una metodología exacta, no hay una metodología perfecta. O sea, todas las metodologías parten en esencia de lo que necesita o de la situación o la posición o el tiempo en el que se encuentre el proyecto de inversión. Es fundamental la cantidad de datos que se tengan sobre las variables que se pretendan realizar la volatilidad para la búsqueda de los costos asociados a los riesgos. ¿Qué es importante tener en consideración? Yo no puedo establecer condiciones subjetivas sobre el comportamiento de la variable. Es importante que yo pueda tener una base histórica, por ejemplo, o una base a partir de un método Delphi, por lo menos, en el que yo pueda identificar cuál puede llegar a ser el posible comportamiento de las variables y que esto pueda tener un soporte estadístico o un soporte fundamentado en expertos donde yo pueda relacionar estos datos de una manera clara para las decisiones en materia de riesgos en el proyecto de inversión. Lo otro es que al momento de realizar el diagnóstico de las variables con las cuales se pretende hacer el modelo, es importante reconocer el grado de afectación en este mismo modelo. Es decir, posiblemente yo pueda estar contando con variables que no tengan una correlación con la variable dependiente. Es decir, que no tenga una fuerza o una representación lo suficientemente grande y esto lleve a que genere modelos en los que estoy tocando o estoy contando con variables que no son bastante representativas y que no me van a llevar a una capacidad de analizar y de tomar decisiones interesantes.
Eso entonces es en esencia lo que hace referencia a la cuantificación de los riesgos de proyectos de inversión, tanto públicos como privados. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta ponencia haya sido de su agrado. Feliz día.